Agradecemos a nuestra compañera Jocelyn Jiménez por la información. Continuamos con más noticias porque Venezuela en 15 años ha masificado el acceso a las telecomunicaciones con la puesta en marcha de proyectos de inclusión para el pueblo venezolano. Muestra de este adelanto tecnológico son los satélites o el satélite Simón Bolívar, el proyecto Canaima, Infocentros y la televisión digital abierta, entre otros. Graya Casela nos detalla esta información. Sí, amigos de Venezolana de Televisión, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en el Centro Cultural Simón Rodríguez. El día de hoy se realiza un foro interesante en materia de telecomunicaciones a propósito de celebrarse el pasado 17 de mayo, el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Pero de inmediato conversamos con el ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. Ministro, nos gustaría conocer los grandes logros que ha tenido Venezuela durante estos últimos 15 años, entendiendo pues el tema de las telecomunicaciones como vital para el desarrollo de la nación. Así es, eso decíamos en el inicio de este foro, lo importante que son las telecomunicaciones en general para los seres humanos y lo importante que han sido en la acción de gobierno a lo largo de estos 15 años. Poníamos sellitos muy claros: la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el inicio del proyecto Infocentros, la nacionalización de CanTV y el efecto sobre la gente en aumento de servicios que tuvo, el proyecto Canaima Educativo y el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, y además el despliegue de la televisión digital abierta. Con esos sellitos que benefician directamente a decenas de millones de venezolanos y venezolanas en todo el territorio nacional. En algunos casos el beneficio llega hasta 24, 25 millones, en el caso de la plataforma de CanTV y de Movilnet. Decíamos eso como una expresión materializada y concreta de la política trazada por el comandante Chávez y seguida por el presidente Maduro a lo largo de estos 15 años. Pero además hablábamos de que esto está lleno de futuro, que esto no es un punto y final, esto es más bien lanzamiento. Cada día es una plataforma de lanzamiento. Tener esa infraestructura, tener esos usuarios, nos crean, nos dicen, nos cuentan que estamos preparados para esta ofensiva económica. Parece tarea que nos impone este momento de la historia y nos precisa el presidente Nicolás Maduro, que es que la economía venezolana debe ser diversificada. Debemos pasar de la dependencia del rentismo petrolero a una economía diversificada. Eso solo será posible si nosotros tenemos unas telecomunicaciones que respondan a los seres humanos, a los hogares de cada uno de nosotros y a las empresas, tanto del sector público y del sector privado, que satisfaciendo estas necesidades de comunicaciones pueden interactuar de manera más eficiente, más oportuna y más veloz en todo el tejido económico de la nación. Por tanto, estamos mirando un país en estos siguientes 5 años, en el plan de la patria, en las cuales las telecomunicaciones, como lo han venido haciendo, jugarán un rol fundamental. Aquí está en esta sala además el sector público y el sector privado. La Conferencia de la Paz en su capítulo económico nos ha puesto en estos últimos 90 días a trabajar a reunirnos con frecuencia y a trabajar los más variados temas. Hoy hacen presencia aquí y seguimos construyendo ese plan. El Estado tiene la responsabilidad de hacerlo, pero con sensibilidad y escuchando al sector privado, a los aportes que nos deba dar. Han sido conversaciones muy fructíferas y el foro de hoy esperamos que sea también un aporte adicional en este camino de seguir haciendo patria desde el apoyo de las telecomunicaciones. Infocentros, tenemos 885 infocentros y ahí han sido alfabetizadas tecnológicamente más de 2 millones de personas y tenemos más de 10 millones de visitas, de sesiones gratuitas que ha habido ahí. En términos del satélite Simón Bolívar, 8.500 antenas conectadas que benefician a 6 millones de personas en los lugares más apartados de la patria. El 93% de las antenas del satélite Simón Bolívar, 93, están en espacios rurales donde no llega lo que se llama la huella alámbrica o huella inalámbrica, que son los servicios que se dan a través de la telefonía móvil o fija. En términos del proyecto Canaima, llevamos 3.355.000, casi 3.400.000 Canaimas distribuidas. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones de Manuel Fernández, ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, en este foro de perspectivas en materia de telecomunicaciones. Venezuela pues con grandes cambios durante estos últimos 15 años, por poner algún ejemplo, la televisión digital abierta, que ya cubre aproximadamente el 60% de la población, así como también más de 800 infocentros distribuidos en todo el país. Nuestro país sigue avanzando en materia tecnológica, democratizando el acceso a la tecnología. Es la información que manejamos, con ella devolvemos el pase a Venezolana de Televisión. Adelante. La tarde es una oportunidad para las 5 de la tarde, es una oportunidad para apostar a la ciencia y a la investigación. Es la información y con ella retornamos cómo hacen los estudios.
Agradecemos a nuestra compañera Jocelyn Jiménez por la información. Continuamos con más noticias porque Venezuela en 15 años ha masificado el acceso a las telecomunicaciones con la puesta en marcha de proyectos de inclusión para el pueblo venezolano. Muestra de este adelanto tecnológico son los satélites o el satélite Simón Bolívar, el proyecto Canaima, Infocentros y la televisión digital abierta, entre otros. Graya Casela nos detalla esta información. Sí, amigos de Venezolana de Televisión, muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos en el Centro Cultural Simón Rodríguez. El día de hoy se realiza un foro interesante en materia de telecomunicaciones a propósito de celebrarse el pasado 17 de mayo, el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Pero de inmediato conversamos con el ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández. Ministro, nos gustaría conocer los grandes logros que ha tenido Venezuela durante estos últimos 15 años, entendiendo pues el tema de las telecomunicaciones como vital para el desarrollo de la nación. Así es, eso decíamos en el inicio de este foro, lo importante que son las telecomunicaciones en general para los seres humanos y lo importante que han sido en la acción de gobierno a lo largo de estos 15 años. Poníamos sellitos muy claros: la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el inicio del proyecto de Infocentros, la nacionalización de CanTV y el efecto sobre la gente en aumento de servicios que tuvo, el proyecto Canaima Educativo y el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, y además el despliegue de la televisión digital abierta. Con esos sellitos que benefician directamente a decenas de millones de venezolanos y venezolanas en todo el territorio nacional. En algunos casos el beneficio llega hasta 24, 25 millones, en el caso de la plataforma de CanTV y de Movilnet. Decíamos eso como una expresión materializada y concreta de la política trazada por el comandante Chávez y seguida por el presidente Maduro a lo largo de estos 15 años. Pero además hablábamos de que esto está lleno de futuro, que esto no es un punto y final, esto es más bien lanzamiento. Cada día es una plataforma de lanzamiento. Tener esa infraestructura, tener esos usuarios, nos crean, nos dicen, nos cuentan que estamos preparados para esta ofensiva económica, para esa tarea que nos impone este momento de la historia y nos precisa el presidente Nicolás Maduro, que es que la economía venezolana debe ser diversificada. Debemos pasar de la dependencia del rentismo petrolero a una economía diversificada. Eso solo será posible si nosotros tenemos unas telecomunicaciones que respondan a los seres humanos, a los hogares de cada uno de nosotros y a las empresas, tanto del sector público y del sector privado, que satisfaciendo estas necesidades de comunicaciones pueden interactuar de manera más eficiente, más oportuna y más veloz en todo el tejido económico de la nación. Por tanto, estamos mirando un país en estos siguientes 5 años, en el plan de la patria, en las cuales las telecomunicaciones, como lo han venido haciendo, jugarán un rol fundamental. Aquí está en esta sala además el sector público y el sector privado. La Conferencia de la Paz en su capítulo económico nos ha puesto en estos últimos 90 días a trabajar a reunirnos con frecuencia y a trabajar los más variados temas. Hoy hacen presencia aquí y seguimos construyendo ese plan. El Estado tiene la responsabilidad de hacerlo, pero con sensibilidad y escuchando al sector privado, a los aportes que nos deba dar. Han sido conversaciones muy fructíferas y el foro de hoy esperamos que sea también un aporte adicional en este camino de seguir haciendo patria desde el apoyo de las telecomunicaciones. Infocentros, tenemos 885 infocentros y ahí han sido alfabetizadas tecnológicamente más de 2 millones de personas y tenemos más de 10 millones de visitas, de sesiones gratuitas que ha habido ahí. En términos del satélite Simón Bolívar, 8.500 antenas conectadas que benefician a 6 millones de personas en los lugares más apartados de la patria. El 93% de las antenas del satélite Simón Bolívar, 93, están en espacios rurales donde no llega lo que se llama la huella alámbrica o huella inalámbrica, que son los servicios que se dan a través de la telefonía móvil o fija. En términos del proyecto Canaima, llevamos 3.355.000, casi 3.400.000 Canaimas distribuidas. Bien, muchísimas gracias. Declaraciones de Manuel Fernández, ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, en este foro de perspectivas en materia de telecomunicaciones. Venezuela pues con grandes cambios durante estos últimos 15 años, por poner algún ejemplo, la televisión digital abierta, que ya cubre aproximadamente el 60% de la población, así como también más de 800 infocentros distribuidos en todo el país. Nuestro país sigue avanzando en materia tecnológica, democratizando el acceso a la tecnología. Es la información que manejamos, con ella devolvemos el pase a Venezolana de Televisión. Adelante.